tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Mario López de Illumilets y en esta ocasión quiero hablarles sobre una línea nueva que es el Rub Cube. Esta línea toma su nombre del famoso cubo en donde podemos hacer diferentes figuras y formaciones. Entonces en este video vamos a ver todos los productos que están conformando la línea Rub Cube. Son más de 20 accesorios que nos van a permitir hacer instalación sobrepuesta o suspendida dependiendo de la selección y dependiendo también de las necesidades que tengamos para hacer alguna figura personalizada en un proyecto. La línea Rub Cube se compone principalmente de 4 modelos de luminarios. Son 2 luminarios como este de 55 centímetros de largo en blanco cálido y en blanco neutro, y otros 2 modelos de 105 centímetros de largo igual en los 2 tonos blanco cálido y blanco neutro. La versatilidad que tiene la línea Rub Cube es que justamente tiene conectores que son muy comerciales. En este caso podemos ver que el luminario lineal de 55 centímetros tiene un conector 5.1 macho de un lado y en el otro lado tenemos un conector 5.1 hembra. Esto nos da una gran versatilidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de las fuentes de poder comerciales, como en este caso la fuente de 24 volts de nuestra marca, tiene justamente este tipo de conector, que si nos fijamos exactamente coincide con la terminal hembra. Entonces esto nos va a ayudar a que la conexión sea bastante simple. Además de que el conector 5.1 macho y hembra, al ser redondos, nos da la versatilidad también, o nos da la posibilidad de que podamos girar el luminario en los 360 grados y a lo mejor dirigir la luz hacia arriba, hacia un lado o hacia abajo. Básicamente ese es el principio de la línea Rub Cube. Vamos a encontrarnos entonces más de 20 accesorios, como les decía, que nos van a permitir hacer diferentes formaciones. Los accesorios tienen algunas claves que son un tanto complicadas, entonces vamos a iniciar por dividirlas en 2 grupos. El primer grupo nos vamos a encontrar los accesorios que son compatibles con la barra de sujeción para hacer instalación suspendida. La barra de sujeción la vamos a encontrar en 50 y en 100 centímetros de largo. Esta es la barra de 100 centímetros. En un lado tenemos rosca para que pueda recibir la base que va a ir sobrepuesta en el techo. Y del otro lado de la barra nos encontramos la rosca contraria para recibir el accesorio de conexión que va a ir a su vez hacia el luminario lineal de 55 o de 105 centímetros. La barra entonces va a ser en esta longitud y de 50 centímetros. El primer grupo, que es como los que estamos encerrando en la ficha técnica en este momento en la pantalla, son los que no pueden ser compatibles con la barra de sujeción. Entonces estos accesorios solamente son para instalar sobrepuestos en pared o techo, que son todos estos que están acá. Vamos a ir descifrando primero las claves. Por ejemplo, vamos a tomar el RBK SUG, es el elemento más simple de la línea. Es un sujetador de cables que nos va a permitir hacer la instalación del propio cableado externo sin que se vea mal. Entonces en el propio empaque del accesorio vamos a encontrar la clave, que entonces en este caso es RBK de la línea Rub Cube, y SUG de sujetador de cable. Tenemos el código de barras y un pequeño dibujo que nos ejemplifica para que sea más fácil identificarlo desde el empaque. Este accesorio ya incluye su kit de pijas y de taquetes para la instalación. Y tenemos justamente esto, que es solamente una base que nos va a permitir desenroscar esta parte. Este cilindro es el que va a ir sobrepuesto en el techo o en la pared, fijo con una pija y un taquete. Y después vamos a enroscar este otro cilindro para que en esta muesca o en esta ranura podamos pasar los cables de alimentación. Este es el elemento más simple de la línea Rub Cube. Después nos encontramos con este segundo accesorio, que es un cople de 180 grados. Este cople nos va a servir para que podamos unir 2 luminarios tipo Rub Cube, ya sea del 55 o de 105 centímetros. ¿Cómo funciona? Nos vamos a encontrar que igual viene con su kit de pijas y taquetes. Y dentro tenemos este accesorio o este cople que justamente va a recibir por un lado un luminario que haga la conexión macho a hembra, y por el otro lado vamos a tener la conexión contraria. Y así podemos unir en línea 2 luminarios como estos. Les comentaba, este primer grupo de accesorios no es compatible con la barra de sujeción.
solamente va a ir sobrepuesto en pared o techo. El siguiente accesorio que nos encontramos es un acople vertical de 90 grados. La clave nos da la información de qué es realmente el accesorio. Por ejemplo, en este caso tenemos que es un RBK de la línea Rubco con de conector. M significa que tiene una entrada macho, H que tiene una salida hembra, el 90 significa que es de 90 grados y la V es de vertical, para hacer un ángulo en este sentido, perpendicular a la superficie en donde vamos a hacer la instalación. De la misma forma que el ángulo anterior, tenemos una entrada hembra para recibir un conector macho y en el otro extremo tenemos la conexión contraria. El siguiente accesorio es un acople rotativo o rotatorio. Es el RB con MH Rot y de la misma forma M de conector macho, H de conector hembra y ROT o Rot de rotativo. Este tiene la versatilidad de que podemos abrir o cerrar el ángulo, pudiera funcionarnos como un acople de 180 grados también, o pudiéramos cerrarlo a 90 grados, o pudiéramos dejarlo muy cerrado quizás a unos 30 o 25 grados. De la misma forma nos recibe un luminario con conector macho de un lado y con conector hembra del otro. También es solamente para colocar sobrepuesto en pared o techo. Esta es simplemente una base de sujeción que nos va a servir para colocar sobrepuesto directamente en pared o techo el luminario. Por la muesca de este lado nos recibe el luminario y sirve como apoyo de sujeción solamente. Este no lleva ninguna conexión eléctrica. Y este accesorio es una caja de conexiones que nos va a servir para hacer la alimentación de toda la figura que tengamos sobrepuesta en techo o pared hacia la fuente de poder. Este accesorio tiene cables de alimentación y una salida macho. Entonces este sería el inicio de nuestra figura para conectar el primer luminario que está haciendo la formación y de aquí alimentar hacia la fuente de poder. Esta es una parte muy importante porque todos los luminarios de la línea Rubco son a 24 volts y también son atenuables. ¿De qué va a depender si nuestra figura se atenúa o no? Del tipo de fuente de poder que vamos a utilizar. En la línea de Lumileds pues nos encontramos básicamente dos tipos de fuentes. El primero, que es algo como esto, la CP360W, que es una fuente de poder de encendido apagado solamente. Esta no puede hacer atenuación, tiene una salida de 24 volts y máximo 360 watts de potencia. Si quisiera yo conectar una formación de Rubco con esta fuente de poder no atenuable, lo que necesitaría es justamente el último accesorio que estábamos comentando, que es la caja de conexión y el luminario. Como podemos ver, tenemos en la fuente de poder varios bornes. Del lado izquierdo nos encontramos los bornes de conexión hacia la alimentación eléctrica de 127 volts, línea neutro y tierra física, que van a ir conectados con una clavija hacia un contacto normal. Y acá tenemos en este caso tres puertos de conexión de salida, que son tres simbolizados con las letras B+, y tres simbolizados con B-, que es el positivo y el negativo de la fuente de poder. Lo que haríamos sería conectar, respetando la polaridad, el accesorio de caja de conexión. El color rojo o el cable rojo iría al borne positivo, cualquiera de ellos, y el cable negro iría a cualquiera de los bornes negativos. Una vez que hagamos esta conexión, insertamos el luminario y ya va a pasar la energía desde la fuente de poder no atenuable hacia el primer luminario, y conforme vayamos agregando más accesorios, la energía va a pasar hacia toda la figura completa. La conexión, si quisiéramos hacer una figura atenuable, es exactamente la misma. Lo único que haríamos sería cambiar la fuente de poder de encendido apagado por una fuente de poder como esta, que es un modelo ILUDA 5 en 1, que es una fuente compatible con los 5 sistemas de atenuación comerciales en México, que es el dimmer tipo TRIAC, el dimmer 0 a 10 volts, el dimmer 1 a 10 volts, el dimmer tipo PWM y el dimmer tipo potenciómetro. En este caso la conexión también es bastante simple. Nos encontramos que en este extremo de la fuente tenemos las entradas de línea, tierra física y neutro, que igual irían conectados hacia el contacto de 127 volts, pero a través de un atenuador en caso de que sea atenuación tipo TRIAC. Y en el otro extremo de la fuente nos encontramos las terminales D+ y D-,
que serían las que utilizaríamos para los otros 4 tipos de dimmers, que son básicamente de señal. Y tenemos 2 puertos de salida en este caso, 2 bornes negativos y 2 bornes positivos, que de la misma forma irían conectados rojo al positivo y negro al negativo de nuestra caja de conexión, y de la misma forma la energía empezaría a pasar del primer luminario hacia el segundo y así sucesivamente conforme vayamos agregando más luminarios y más accesorios. Entonces ya tendríamos una aplicación RUBCO, pero en este caso sería atenuable. El segundo grupo de accesorios son todos los que nos permiten hacer instalación suspendida. Decíamos al principio que para poder hacer una instalación suspendida en techo necesitamos la barra de sujeción rígida de 100 o de 50 centímetros, que es para poder lograr algo como lo que vemos en la imagen en la pantalla. Este tipo de accesorios se diferencia del primer grupo porque tiene una característica bastante peculiar. Cada uno de estos accesorios del segundo grupo compatible con barra de sujeción nos incluye varias partes. Primero, igual que los anteriores, tiene su kit de pijas con taquetes para hacer la sujeción. Y si nos fijamos, tenemos el accesorio que nos va a hacer la conexión. En este caso tenemos 2 conectores hembra 5.1 y un conector macho. Tenemos cable de alimentación por si necesitamos hacer la conexión desde este punto hacia nuestra fuente de poder. Y por separado viene esta base que es la que hace la sujeción. Entonces este segundo grupo de accesorios tiene la posibilidad de instalarse tanto sobrepuesto o suspendido. En caso de que quisiéramos hacer la instalación sobrepuesta, es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es desenredar el cable. Lo primero que debemos hacer es pasar el tornillo a través de esta base para que podamos hacer la sujeción. Para eso tenemos una rondana que nos va a ayudar a que no se pase el propio tornillo. Vamos a colocar la rondana en el tornillo hueco. Ya que hicimos esta parte, ahora sí vamos a pasar el cable de alimentación a través del tornillo. Y listo, ensamblamos por último la base de sujeción hacia el propio acople eléctrico para las conexiones del luminario lineal. Y de esta forma ya tenemos el accesorio en forma de T para recibir 2 luminarios y tener una salida adicional, pero con la instalación sobrepuesta en pared o techo. ¿Qué sucede si yo quiero que este acople sea compatible con la barra de sujeción? Debo de colocar la barra de 50 o de 100 centímetros intermedio entre el accesorio de conexión y la base de sujeción. En ese caso debemos separar, nuevamente quitamos el tornillo hueco y entonces en este caso lo que hay que hacer es colocar el cable de alimentación. Hay que pasarlo a través de toda la barra por el interior para que el cable quede completamente oculto. Y en este extremo de la barra vamos a colocar enroscado el extremo de la barra de sujeción de esta manera. Y por el otro lado quedaría la base de sujeción acoplada en la propia barra. Ahora, lo interesante es que en este tipo de accesorios del segundo grupo que pueden ser compatibles con este tipo de barra, es que vamos a encontrarnos en la mayoría de ellos 2 variantes, una con cable y una sin cable, dependiendo de si necesitamos o no hacer la conexión desde ese punto de la figura hacia la fuente de poder. Veamos el siguiente, que es más o menos similar, solo que en forma de X. Vamos a notar que justamente incluye algo muy similar, su kit de fijación y el accesorio con la base de sujeción por separado. En este caso va a ser mucho más sencillo ensamblarlo porque no tenemos un cable de alimentación que deba de pasar a través de la barra. Si nos fijamos, este accesorio entonces es en forma de X, que tiene 2 conectores hembra y 2 conectores macho. Colocaremos esta primer barra, colocaremos este primer extremo de la barra en la rosca que tiene el accesorio. Y por el otro lado atornillaremos hacia la barra de sujeción. Hay que retirar este perno que está por acá. Y listo, de esta forma ya tenemos en esta parte
el extremo que va a ir fijo hacia la pared o techo, y de este lado nos vamos a encontrar con el accesorio ya armado para recibir los luminarios, 2 con conexión hembra y 2 con conexión macho. Los siguientes accesorios son también compatibles con la barra de sujeción y vamos a encontrarnos diferentes variantes. En este caso vemos coples de 90 grados verticales, ya sea con o sin cable. La terminación CAB te indica que tiene un cable de 110 centímetros de largo. Por ejemplo, estos dos primeros son exactamente lo mismo y se instalan de la misma forma que el conector que veíamos hace un momento, solamente que tenemos la variante con cable y tenemos la variante sin cable. Es decir, uno tiene un cable muy cortito que podemos justamente recortar en caso de que no necesitemos hacer conexión, y el otro viene con el cable de 110 centímetros para poder pasarlo a través de la barra de sujeción completa y hacer la conexión vertical, ya sea sobrepuesto o empotrado. Lo importante entonces es que estos accesorios tienen la base de sujeción por separado para poder colocar en medio la barra de sujeción si se ocupa o si no se requiere. Y estos dos que son exactamente lo mismo pero en versión con conexión hembra. De la misma manera tenemos la versión con y sin cable, pero para poder hacer la conexión del otro lado del luminario, con conexión hembra. Y por último nos encontramos los accesorios de 90 grados pero horizontales. Como pueden ver, tiene una letra H de horizontal y la terminación CAB de si lleva cable, y si termina solamente en la H es que no tiene el cable de alimentación. Básicamente es lo mismo que los anteriores, solo que en este caso tenemos el ángulo horizontal con una entrada macho y una salida hembra. Y los últimos accesorios que son compatibles con la barra de sujeción suspendida son estos kits que nos van a servir para poder hacer rectángulos de 2 o de 3 líneas de luminarios. Por ejemplo, veamos el primer accesorio, que es una barra que en este caso tiene 2 conexiones. Es una conexión extrema, es decir que debe de ir en uno de los laterales de nuestra figura. En este caso tenemos 2 conexiones 5.1 hembra y cable de alimentación, por si necesitamos pasar este cable a través de la barra de sujeción y que tengamos una separación al techo de 50 o de 100 centímetros. La base que va a ir fija en la superficie viene por separado para poder colocarla a una cierta distancia. Después nos encontramos con el segundo, que es la barra pero intermedia, que es esta que está por acá, que si seguimos la lógica, aquí colocaríamos un luminario lineal y acá otro. Y para completar este rectángulo necesitamos el tercer accesorio, que es el otro extremo. Entonces de esta forma pudiéramos hacer un rectángulo con la cantidad de intermedios que necesitemos. Podríamos tener 1, 2, 3 o la cantidad que necesitemos para poder cubrir todo el espacio que queramos armar con nuestros luminarios tipo Rubco. La conexión sería muy básica, sería colocar este aquí, después conectamos aquí y en esta parte recibiría otro luminario tipo Rubco para completar el rectángulo. Y por último, estos accesorios que acabo de colocar en esta parte son la misma versión pero con 3 entradas. Esto significa que pudiéramos colocar un luminario en cada extremo, colocar otro en esta parte y otro por acá. Entonces tendríamos igual una formación de rectángulo, pero en este caso con 3 líneas luminosas, una en cada extremo y una en la parte central. Y podemos extender esto la cantidad de veces que necesitemos para poder armar una figura distinta. Como pueden darse cuenta, hay muchos accesorios que nos permiten diferentes conexiones. Y además de eso, ¿qué sucedería si yo necesito personalizar la longitud de un luminario lineal? Decíamos al principio que solamente nos vamos a encontrar de línea esta pieza en 55 o en 105 centímetros, pero podemos tener la posibilidad también de recortarla.
Porque un luminario como este, en la parte interna, es algo similar a lo que vemos en este momento. Tenemos un tubo de aluminio, una mica difusa que justamente es la que nos cubre el interior, y en la parte interna tenemos una tira de LEDs extra plana que se puede recortar cada 5 centímetros. El proceso lo vamos a ver en el siguiente video, en donde les explicaremos cómo quitar los conectores laterales, retirar la mica, hacer el recorte, volver a hacer la rosca en el extremo para rehabilitar nuevamente, y de esta manera entonces ya personalizar la longitud de cada uno de nuestros luminarios. Amigos, ya estamos aquí en la mesa de trabajo del IFIL y vamos a ver entonces cómo se hace el recorte de los luminarios lineales y el URBK. Recuerden que tenemos dos versiones, uno de 55 y otro de 105 centímetros. La herramienta que vamos a necesitar para poder hacer esta habilitación es un cautín de lápiz, que nos va a servir justamente para poder volver a soldar la tira de LED interna, una llave Allen, algo de pasta, soldadura de estaño y una herramienta especial que se llama tarraja. Esta herramienta nos va a permitir poder hacer nuevamente la cuerda al momento de recortar el tubo que compone al Rubik. Entonces el primer paso pues es retirar el extremo del luminario. Para eso vamos a utilizar una llave Allen y vamos a aflojar el opresor que mantiene fijo el extremo. Aquí es muy importante que no desenrosquemos mucho porque el cable interno del luminario podría llegar a fracturarse. Solamente lo vamos a retirar un poco o lo vamos a aflojar un poco, de tal forma que nos permita retirar la mica difusa y entonces ya tener acceso a la tira de LED interna que trae el luminario lineal. Eso solamente necesitamos hacerlo en uno de los extremos, no es necesario recortar en ambos lados. Esto obviamente va a ser mucho más sencilla la rehabilitación después. Lo siguiente es desoldar la tira de LEDs usando el cautín de lápiz. Una vez que ya desoldamos, entonces ahora sí ya podemos retirar por completo el extremo o el conector que necesitábamos quitar para poder hacer el corte. Lo siguiente es tomar la medida exacta en donde vamos a requerir hacer el corte del tubo de aluminio. Entonces vamos a marcar con un lápiz el punto en donde vamos a cortar primero la tira y después el tubo de aluminio. Recuerden que es importante hacer el corte de la tira de LEDs solamente en los puntos en donde tenemos pads color cobre, ya que si cortamos la tira en otra parte va a dejar de funcionar un tramo de 5 centímetros en este caso. Vamos a retirar cuidadosamente la tira de LEDs y después la vamos a cortar. Podemos hacer el corte de la tira con unas tijeras o con un cúter. Ahora, el siguiente paso es recortar el tubo que compone al luminario lineal. Para eso vamos a marcar igual y vamos a utilizar una ingleteadora. La ingleteadora es esta cortadora automática con disco giratorio. También puede hacerse el corte utilizando una cegueta en caso de que no dispongamos de la ingleteadora. El corte del tubo ya está listo, lo que sigue es hacerle la cuerda como la que tenía originalmente para que pueda embonar el conector 5.1 que retiramos al principio. Vamos a proteger un poco el tubo con masking para evitar que se nos maltrate al momento de hacer la cuerda nuevamente. Esta herramienta se llama esmeril y nos va a ayudar a rebajar un poco el excedente del tubo.
esta es la herramienta que nos va a servir para poder hacer la cuerda nuevamente. En este caso tenemos todo un kit completo que incluye algunos machuelos, como esto que está por acá, y diferentes accesorios de distintas medidas que nos van a servir para poder hacer la cuerda. En este caso utilizamos la tarraja con una medida de media pulgada. Es importante al momento de hacer la cuerda nuevamente que giremos en sentido de las manecillas del reloj y en sentido contrario para ir marcando correctamente los surcos que deben de tener la rosca y embone correctamente también la terminación del luminario. La rosca que necesitamos es de aproximadamente 3 milímetros y con eso es suficiente para que vuelva a embonar el conector lateral. El siguiente paso es volver a colocar la tira de LEDs, soldar nuevamente los conectores y cerrar por completo el luminario. Una vez que ya hicimos el corte en el perfil de aluminio, en la tira y en la mica, ya tenemos cerrado completamente el luminario. Lo que sigue es probar con una fuente de poder, en este caso una fuente que tiene el conector 5.1 macho, y tenemos el luminario habilitado a una longitud personalizada.